para las diferentes plataformas y redes sociales en esta noche. Así que rogamos que cada uno de ustedes pueda tener sus dispositivos celulares en modo vibración o en modo silencio para poder continuar. Y bien, cuando Ángel me diga, perfecto, vamos a saludar a nuestros amigos del internet. Muy pero muy buenas noches y feliz Santo Sábado para todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a esa campaña evangelística denominada Caminar con Jesús en tiempos finales. Mis queridos y apreciados hermanos, hoy tenemos el gusto de presentarles un tema maravilloso, un tema que realmente es para sanidad de todo el pueblo, de todas las naciones. Y pues bueno, para los que no nos conocen cómo encontrarnos ni en qué redes sociales encontrarnos, sería bueno recordar cómo y en qué redes nos pueden encontrar, Flor. Bien, nos pueden encontrar en YouTube y también en Facebook. En las dos aplicaciones nosotros estamos ahí, tenemos una cuenta donde pueden buscar Acción Misionera Camarero, así nos vamos a encontrar. Y bueno, ahí estamos subiendo todas las publicaciones, todo lo que estamos hablando en todas estas noches, los videos que se están grabando van a estar ahí, ustedes los van a poder encontrar ahí y los van a poder compartir también con sus amigos, con sus familiares. Así que pueden buscarnos así, anótenlo o ténganlo ahí en el celular pendiente para que puedan también estar al tanto de lo que vamos subiendo. Y bueno, también aprovechar y mandar un saludo a los que nos están siguiendo y ven las transmisiones, las iglesias de Salta Capital tenemos, en Argentina, también tenemos a la iglesia Barro Blanco en Montevideo, Uruguay, tenemos a las diferentes iglesias de Estados Unidos y también en San Pablo, Brasil, distintos grupos pequeños que también están siendo parte de estas noches. Así que un saludo a cada uno de ellos y Dios los bendiga. Y Jeffer, si puedes anunciarnos el tema que vamos a estar tocando esta noche, que también es un tema de mucha bendición y muy especial. Claro que sí, Flor, y queridos hermanos, el tema se titula El reino de Dios es para los bienaventurados. El reino de Dios es para los bienaventurados. Y sin más preámbulos, yo quiero invitar a nuestro hermano y querido anciano de iglesia para que nos acompañe y nos conecte con el cielo por medio de la oración. Invito a todos a que se pongan de pie para hacer la primera oración. Padre eterno que estás en los altos cielos, gracias por permitir que por medio del pastor de Viase podamos en esta semana estar en plena comunión contigo. Padre, por favor, sigue guiándolo a nuestro pastor. Derrama tu espíritu sobre cada uno de nosotros y también a cada persona que está viendo esta transmisión el día de hoy. En este santo día de reposo, Padre eterno, queremos que tú puedas morar y que cualquier preocupación, cualquier inquietud que tengamos, particular, personal o familiar, que pueda apartarse para poder escuchar este tema. Que pueda calar hondo en nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica y caminar con Jesús, Padre eterno, en estos tiempos tan difíciles. Rogamos que tu Espíritu Santo lo unja a nuestro pastor de Viase en este mensaje que tiene para hoy a cada uno de nosotros. Rogamos esto en el nombre de Jesús y sabemos que así lo harás. Amén. Muchísimas gracias, querido amigo. Y pues bueno, sin más preámbulos, apreciados, tengo el placer y el orgullo de presentarles a nuestro predicador y pastor que nos ha acompañado en esta semana, Víctor de Viase. Pastor, muy buenas noches, bienvenido una vez más. Gracias, muchas gracias, Jefferson. Gracias, Flor. Un gusto siempre. Qué manera, me voy a mal acostumbrar de ser tan bien presentado. Realmente tienen unos presentadores maravillosos. Tienen un equipo de trabajo maravilloso. Lo he visto durante toda la semana. Han estado allí firmes, estar jóvenes y jóvenes un poquito más adultos y también los hermanos mayores, todos allí como un solo cuerpo, trabajando, viniendo cada día. Con frío, el domingo se nos vino una lluviecita ahí medio de último momento, con mucho frío, pero allí estuvieron cada día y ya se termina estas jornadas maravillosas donde hemos podido
analizar durante toda esta semana qué significa caminar con Jesús en los tiempos finales. Caminar con Jesús en los tiempos finales. Y para nuestra sorpresa, entendimos que también para los cristianos del primer siglo eran tiempos finales, porque ellos ya esperaban que Jesús regresara en su generación. Ojalá que el Señor Jesús pueda venir con nuestra generación y podamos verlo de pie, si es que el Señor nos llama al descanso antes. Y si nos llama al descanso antes, que nos llame bien aferradito a Cristo Jesús, para que lo primero que abran nuestros ojos sea ver en la primera resurrección, ver a Cristo Jesús en gloria y majestad, y alabarlo y glorificar su nombre. Sí, mis queridos hermanos, en esta semana hemos estado analizando, así que permítanme que haga un paréntesis antes de comenzar con el tema, más allá del eterno agradecimiento que tengo para con la Iglesia Camarero, porque me ha dado esta oportunidad de poder estar cada día con ustedes y estudiando su palabra. Para poder dar, tengo que predicarme para mí, y no puedo dar lo que no tengo. ¿Se acuerdan que eso lo analizamos en la semana? La iglesia primitiva, la iglesia apostólica daba, ¿por qué? Porque tenía la fuente de todo poder, que es Cristo Jesús. Y quiero hacer un paréntesis, como les decía, para saludar a algunos amigos que yo sé que me están escuchando desde lejos, de allá de Estados Unidos. Ahí a Lina, a Daniel, a Claudita. Dar un abrazo grande. Ellos han sido amigos, hermanos del alma también. Ellos siempre, cuando trabajamos, nos acompañaban siempre a donde andábamos, allí estaban con nosotros. Nos ayudaron cuando mis hijos, Luca, Alejandro y Matías, eran pequeñitos, allí ellos nos ayudaban con la crianza, el cuidado de nuestros hijos, para que nosotros pudiéramos con mi esposa estar libres para poder trabajar en las cosas del Señor. Y en cada mudanza que teníamos, allí estaban Daniel y Elina con Nico, el hijo mayor, y Claudita, ayudándonos y acompañándonos en todas las jornadas. Así que un saludo grande, yo sé que ellos están mirando los videos, un saludo grande para ellos también. Son uruguayos, Daniel es de Montevideo, Elina es de Montevideo, y Daniel es de Mercedes, República Oriental del Uruguay. El otro día dije Mercedes, para allí alguien que era de Corriente, creo que me dijo, se confundió porque hay una Mercedes en Corriente también. Así que, la ciudad de Mercedes. Así que un saludo grande, y a todos los hermanos, a la hermana Rita, al hermano Antonio, que sé que nos ha dado saludo, que han sido ancianos que me han acompañado en el ministerio también. Un saludo grande para ellos. Hermanos de distintas iglesias han estado saludándonos en esta semana y orando por mí y también por esta campaña. Así que hermanos que ustedes no conocen han estado orando por nosotros también allá en la distancia. Y así es el pueblo de Dios, y eso es lo bonito y lo lindo. Más allá de las distancias, más allá de que quizás no nos conocemos, podemos estar orando los unos por los otros, ¿verdad? Que eso que el apóstol Pablo nos decía, que debíamos tener amor y orar los unos por los otros y ayudarnos los unos por los otros. Bien, el tema de esta noche es un tema, dijeran por allá los centros, mis hermanos, harto conocido. Es un tema muy conocido, como todo lo que hemos venido estudiando en esta semana. Son cosas conocidas, son el ABC de la experiencia del cristiano para caminar cada día con Cristo Jesús. El tema es que a veces hay cosas que con el tiempo se nos van olvidando o se nos van traspapelando, y entonces vamos teniendo a veces nuestros altibajos en nuestra experiencia de caminar junto con Jesús. El título del tema de esta noche es El reino de Dios es para los bienaventurados. Fácil, ¿verdad? Fácil, sencillo. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? ¿Que el reino de Dios es para los bienaventurados? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Algunos me dicen que no, algunos que sí. Bueno, vamos a analizar si el reino de Dios es para los bienaventurados. La palabra bienaventurado se puede traducir de varias maneras, ¿verdad?
Usted sabía eso, que puede ser feliz, dichoso, de acuerdo a la traducción que usted tenga. Afortunado puede ser también, bendito puede ser también, puede ser la traducción de la palabra, ¿verdad? Bienaventurado, bienaventurado, feliz, aquel. Es una palabra muy, muy apreciada en la Sagrada Escritura y para nosotros también. Porque cuando hablamos de la palabra bienaventurado, hablamos de aquel que tiene mucho para dar, que es una bendición para todo aquel que se acerca, ¿no? Bienaventurado. Realmente, cuando usted le dice bienaventurado, es porque es algo muy especial. Y vamos allí, sin más preámbulo, en esta noche, vamos a ir allí a un capítulo que usted ya conoce, de Mateo, capítulo 5, Sermón del Monte. Vamos ahora a venir a Jesús, vamos a dejar un poquitito a la iglesia primitiva, aunque vamos a estar hablando un poco de eso, porque tiene que ver mucho de eso. Porque si había alguna característica que tenían los cristianos de aquella época, de la época apostólica, eran bienaventurados, eran bienaventurados. Y vamos a ver que ahora, a medida que vamos leyendo las bienaventuranzas, vamos a ir recordando cosas que recordamos en esta semana y que realmente demostraban características de los cristianos del primer siglo. Vamos allí al versículo 3 de Mateo capítulo 5 y dice lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los santos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Versículo 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Versículo 11, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. ¡Qué tremendo desafío! ¡Qué tremendo desafío! Esta es la vivencia pura, clara, de cómo debería ser la experiencia del Hijo de Dios, la experiencia de aquel que ha entregado su corazón a Cristo y ahora cada día camina junto a Él. Ustedes se dieron cuenta que en ninguno de los versículos que leímos el Señor ha dicho: bueno, ¿sabes qué? Una vez que tú aceptas a Cristo, todo va a ir bien. Todo va a ir como en una ruta como si fuera una mesa de billar, así, ¿no? Plana, preciosa, hermosa. ¿Vieron que hay esas rutas que uno dice, y uno tiene ganas de, aquellos que tienen el piecito un poquito pesado, ¿no? Y el auto le invita, porque la ruta invita a andar más rápido, ¿no? Todos aquellos que caminan con el Señor Jesús tienen que pasar por pruebas, y lo vimos durante toda esta semana, desde que ya estaban allí en los últimos momentos en la vida de Cristo y hasta después de su crucifixión, y cuando descendió el poder del Espíritu Santo, vimos a una iglesia pequeña que parecía que el enemigo con un soplo la iba a destruir, pero sin embargo cuando descendió el poder del Espíritu Santo, estuvieron potenciados, empoderados, capacitados para poder resistir toda clase de pruebas y dificultades. Desposeídos, como dijimos,
carente de toda justicia. Y todo aquel que lo condenaba o lo juzgaba o lo delataba, ¿verdad? Pensaba que estaba haciendo un justo juicio y, ¿verdad? Y eran muertos de una forma terrible y a veces hasta infame, por mentiras y un montón de cosas más. ¿Por qué Jesús da esta lista? ¿Y por qué la pregunta del principio? ¿Será que realmente el reino de Dios es de los bienaventurados? Bueno, si nosotros analizamos la palabra bienaventurado y la ligamos con la palabra éxito, y vamos a tener una desilusión muy grande en la vida y en nuestra experiencia cristiana. Porque para Cristo los bienaventurados, los felices o los exitosos, por así decirlo, son aquellos que padecen persecución, son aquellos que carecen de justicia, son aquellos que viven en situaciones dificultosas. Pero si analizamos la palabra éxito de acuerdo a lo que el mundo ofrece, nos vamos a sentir desengañados. Y nos va a pasar como Ananías y Zafira, nos va a pasar como Judas, porque enfocamos las cosas de una forma distinta, diferente a lo que el Señor Jesús nos presenta. Pero aquí el Señor estaba mostrando la columna vertebral de cómo debería ser la experiencia del Hijo de Dios. Vamos a ir analizando un poquito los versículos. No voy a poder analizarlos todos por factor de tiempo, pero seguramente usted después podrá analizarlos con oración y estudiarlos. Y yo creo que si hay algo que deberíamos, así como leímos Romanos 8, 31 y 39, ¿se acuerdan? Y que deberíamos hacer nuestra meditación constante, donde allí el apóstol Pablo hace esa tremenda y poderosa declaración de fe, donde mostraba el ADN de cómo tendría que ser el pueblo de Dios, la iglesia cristiana. También deberíamos nosotros reflexionar muy seguido en que las bienaventuranzas y analizarlas y buscar al Señor en oración. El versículo 3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué significa para Jesús? ¿Qué significaba para Jesús la pobreza de espíritu? A veces nosotros decimos que una persona es pobre de espíritu porque tiene baja espiritualidad, ¿verdad? A veces nuestra mente nos relaciona con eso. Hay personas que son superficiales y que por allí están más inclinadas a las cosas de este mundo y entonces las cosas espirituales no les llaman mucho la atención, son superficiales en cuanto a las cosas espirituales y por ahí podríamos nosotros decir: Jesús está hablando de esos pobres en espíritu. Pero es interesante, el comentario bíblico adventista dice que aquí Jesús no estaba hablando de esa clase de gente. Estaba hablando de los pobres en espíritu, de aquellos que estaban sintiendo la acción del Espíritu Santo. Y se sentían que cuando a medida que más se acercan a Cristo, se sienten más miserables ante la presencia del Señor. ¿No le ha pasado esto? Cuán imperfectos nos vemos cuanto más nos acercamos al Señor Jesús. Pero sabemos que la gracia es infinita y el amor es infinito. Y que Él siempre con los brazos nos está esperando. Cuando aquí el Señor el Señor Jesús habla de los pobres en espíritu, está justamente hablando de aquellos que sienten la miseria personal. Están permitiendo que el Espíritu Santo les haga mirar hacia adentro. No es el problema de la Odisea, ¿se acuerdan? Ese era el problema de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Cuál era el problema de la Odisea? ¿Qué decía? Tengo muchos bienes, estoy reviento a todo bien, ¿verdad?
Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Eres una pobre, desventurada, ciega y desnuda. ¿Y qué le mandó a comprar el Señor? El colirio. ¿Y el colirio qué representa, mis queridos hermanos? El Espíritu Santo. Porque para que descienda poder de lo alto, mis queridos hermanos, y para que nosotros tengamos una relación sincera, honesta con el Señor, necesitamos del colirio. Porque el colirio, ¿para qué se usaba, mis queridos hermanos? Para los ojos, para que pudiéramos ver mejor. Y el Señor Jesús le dice a la iglesia de la Odisea que tenía que comprar, ¿qué? Colirio, buscarlo. También esta es la situación, ¿se acuerdan de aquella parábola que el Señor dijo una vez allí frente a los fariseos y frente a los que estaban allí viendo a ver qué decía Jesús, cómo lo podían entrampar a Jesús? Es interesante que todos los que venían a escuchar a Jesús, no todos venían porque realmente estaban interesados en sus palabras, en su ministerio y de conocerlo más profundamente. Algunos venían por curiosidad, otros venían para criticar y ponerles trampas con preguntas capciosas. Y estaban los sinceros. ¿No le parece algo tan actual como hoy? Hoy muchos se acercan a la casa del Señor con ciertos intereses. Pero el Señor anhela que nuestra experiencia sea, como se acuerdan, el fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan de esa parábola? Estaba el fariseo allí, ¿verdad? ¿Y qué hacía el fariseo? Oh Señor, te doy gracias porque hago esto, hago lo otro, guardo aquello, guardo bien el sábado. ¿Eran cosas malas las que el fariseo decía? El problema estaba en el espíritu con que lo decía. Claro que está correcto guardar todas las enseñanzas y todas las normas que el Señor nos presenta en su Sagrada Escritura. Y qué bueno que seamos obedientes y fieles en obedecer y andar en sus caminos a través de la luz de su palabra. Porque lámpara, piensa que lumbrea nuestro camino es la palabra de Dios para nosotros. Y el fariseo estaba allí, ¿verdad? Y se enorgullecía de su gran espiritualidad, de su gran relación que tenía con Dios. Y decía, y no como este que está aquí. ¿Y qué pasaba con el publicano? Señor, sé propicio a mí, sé propicio a mí. Y dice que de los dos que estuvieron en el templo, ¿quién se fue bendecido y quién se fue aprobado por el Señor? El publicano. Mi hermano, esto cambia todo el concepto de adoración y de relación que tenemos con Dios. Cuidado cuando nosotros miramos, no con desprecio, sí, pero con desconfianza a los pobres en espíritu. Porque los pobres en espíritu siempre están delante del Señor abriendo su corazón y anhelando tener una relación más profunda con Jesús. Están permitiendo que el Espíritu Santo pueda entrar en sus corazones para hacer los cambios que se necesitan hacer en su vida. Esa es la gran diferencia entre la Odisea y la iglesia poderosa del Señor. Esa es la gran diferencia entre el fariseo y el publicano. Uno le permitía al Espíritu Santo, ¿verdad?, constrictar. Por eso que la iglesia apostólica allá en el aposento alto pudo lograr esa experiencia poderosa de que el poder del Espíritu Santo descendiera, porque el Espíritu Santo constrictó, logró que estuvieran arrepentidos genuinamente, se pidieran perdón genuinamente, se amaran unos a los otros y se perdonaran unos y terminara el espíritu de superioridad entre ellos. Y ahora se sentían como un solo pueblo, como una sola
un solo espíritu, una sola alma, todos juntos. Y entonces descendió el Espíritu Santo. Y fue tremenda las consecuencias de ese descenso del Espíritu Santo. Pero en la otra historia estaba allí Judas, que terminó colgándose en un árbol. Si el fariseo se creía superior espiritualmente, porque seguramente manejaría tremendamente la teología, la hermenéutica, el análisis, profundamente seguramente estudiaba las Escrituras y sabía un significado maravilloso. Hermano, no estoy en contra de esto. Gloria al Señor por los que son estudiosos. ¿Se acuerdan que en la semana recordamos a los bereanos? Benditos los bereanos, gloria a Dios por los bereanos, que estudian, analizan. Pero este no era el tema con el fariseo. El orgullo espiritual de creerse más santo que los demás, y porque por las obras que hacía, según él, lo hacía sentir superior y menospreciar al que estaba allí, porque decía, y gracias porque aún no soy como este publicano. Cuidado, mis queridos hermanos, ¿se acuerdan que en repetidas veces el Señor le dijo, ¿saben qué? Los publicanos, las prostitutas, los cojos, van delante de ustedes en el reino del cielo. Cuidado, cuidado. Aquí cuando Jesús está hablando, bienaventurados los pobres en espíritu, está hablando de aquellos que permiten que el Espíritu Santo quebrante ese corazón duro que tenemos, ese corazón de piedra que tenemos, donde permanentemente estamos justificando y siempre la culpa la tiene el otro, siempre la culpa la tiene de algún lado, pero nunca nosotros, y justificamos, y todo el mundo me tiene que entender, pero yo, cuidado, así como el fariseo. Y cuando los dos abandonaron la casa del Señor, uno se fue tremendamente bendecido y el otro vino tan vacío como llegó. Mis queridos hermanos, que esa no sea la experiencia nuestra, porque ahí ya no estaríamos hablando de pobreza espiritual, estaríamos hablando de vacío espiritual. Estando en las cosas del Señor, pero sin el Señor de las cosas. Cuidado que los pastores muchas veces cometemos este error. Cuidado que como líderes de la iglesia podemos cometer este error. Que estamos en la obra del Señor, pero a veces estamos sin el Señor de la obra. Y nefastos son los resultados. Cuando estamos haciendo la obra del Señor, pero sin el Señor de la obra. Sí, cuando Jesús está hablando, bienaventurados los pobres en espíritu, está hablando de aquellos que permiten que el Espíritu Santo los toque, los conmueva, lloran, sufren, se siente que no están alcanzando la meta, pero por la gracia infinita del Señor, ¿verdad? Tienen promesas maravillosas que lo hacen saber que cuando se aferran a Cristo, todo es posible. Y el crecimiento espiritual se da. Y desciende el Espíritu Santo en la iglesia. Y somos una bendición para la iglesia. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, mis queridos hermanos, permitamos que el Espíritu Santo haga ese trabajo maravilloso, para que podamos hacer los cambios que necesitamos. No podemos estar pensando de que todo está bien. No podemos pensar de que ya hemos llegado a un nivel espiritual, que ya estamos, ¿verdad? Que los demás nos miren. Por supuesto que vamos a enseñar, por supuesto que vamos a ayudar a los corderitos que recién ingresan a la iglesia. Pero cuidado, cuando pensemos que nosotros somos infalibles y perfectos.
porque perfecto hay uno solo, y ese es Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía, oremos los unos, tengámonos paciencia los unos a los otros. Mis queridos hermanos, si vemos que el otro está con alguna dificultad, en lugar de criticarle, oremos con él, preocupémonos por él, ayudémosles a que pueda enderezar sus pasos y tener una experiencia poderosa en el Señor y en el Espíritu Santo. Versículo 4, analizamos un poquito, vamos rápido porque el tiempo se va. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Aquí estamos de vuelta relacionándolo con el versículo 3, ¿verdad? Dice que reflejan un intenso dolor, pero no el dolor sin esperanza, el dolor de saber de que habrá sanidad y que habrá restauración y que habrá crecimiento. Porque jamás el Espíritu Santo te va a contristar para que tú tomes un camino de depresión o un camino de remordimientos de conciencia. El Espíritu Santo siempre te busca donde estás, te hace reflexionar, te hace entender, te hace reconocer, te hace confesar y te levanta. Te levanta del pozo. ¿Se acuerdan el Salmo 32? Creo que era, a ver si lo estoy diciendo en memoria. Cuando el rey David decía, ¿verdad?, que cuando él acallaba el pecado y no lo confesaba, ¿qué pasaba? Que él sentía que se hundía, pero dice, más gracia doy a Jehová que con su mano, dice, lo levantó y lo puso sus pies en una roca, la roca de los siglos, la roca más segura que es Cristo Jesús. Por eso, mi querido hermanos, decíamos anoche que cuando usted se siente que está hundiéndose, que está sintiendo de que quizás no está teniendo la mejor relación con Cristo, corra a los brazos de Cristo, corra a los brazos de Cristo. Son los brazos más maravillosos, más tiernos, más amorosos, más seguros, donde podemos estar. Cuidado con el enemigo, que nos engaña con falsas seguridades y con lucecitas de colores en el camino de nuestra vida. Aquí dice que entonces es una profunda tristeza cuando se miran a sí mismos. No están mirando a la hermana, al hermano, al joven. No están buscando corregir a otros, están buscando corregirse a sí mismos. No estoy diciendo que en la iglesia tenemos que mirar para el otro lado cuando hay dificultades y hay cosas que corregir. Por supuesto, Dios ha puesto hombres y mujeres para que hagan ese trabajo. Están los líderes para que hagan ese trabajo. Pero cuidado cuando estamos permanentemente mirando la paja en los ojos ajenos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Cuidado con la paja. Quita primero tu viga. Cuida tu viga. Cuida tu viga. No estés mirando la paja en el ojo de la otra persona. A esto se refiere. Estos que son contrictados por el Espíritu Santo, que lloran, que son bienaventurados, es porque el Espíritu Santo ha tocado profundamente su corazón y está buscando con Cristo y con el Espíritu Santo poner las cosas en orden para seguir creciendo y seguir analizando su vida y poniéndola al servicio del Señor. Es un mensaje para los que alcanzan una norma, que quieren alcanzar una norma de perfección. Y cuando nos acercamos más a esa norma de perfección que es Cristo Jesús, más miserables nos sentimos. Pero esto es una buena señal cuando nos sentimos tristes. Porque desde la mañana que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, mis queridos hermanos, errores cometemos. Pero esto no dejan que esto quede así como así, sino que son contrictados por el Espíritu Santo, confiesan sus pecados, abandonan el pecado, ¿verdad? Y siguen los pasos de Cristo Jesús. Así es la experiencia de los que lloran, los bienaventurados que lloran, porque van a recibir consolación. Y me encanta esto. No es que el Señor va a dejarte allí tirado, angustiado, triste, en el pozo de la desesperación.
Dice, esos que se sienten así como el publicano, esos recibirán consolación. Y fíjense en la parábola, si el publicano no se fue consolado, no se fue ayudado y beneficiado por la bendición del Señor cuando salió del templo. El versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Ay, los mansos. Qué bendición son los mansos en la iglesia. Y la iglesia primitiva era una iglesia de mansos y humildes. ¿Saben por qué? Porque miraban al modelo, a Cristo Jesús. Y ya no podían hablar de otra manera, no podían pensar de otra manera, no podían actuar de otra manera, porque sus ojos estaban fijos en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo hacía que ellos actuaran como Jesús. Y es por eso que esa iglesia iba mansamente al martirio, sin resistirse. Y uno piensa, pero ¿cómo podían? ¿Cómo podían? ¿Por qué no se rebelaban? ¿Por qué no hicieron un ejército? ¿Por qué no se armaron? Porque la lucha de ellos no era con ejércitos, sino era con el poder del Espíritu Santo. Y así así impresionaban las personas que los perseguían, y el Espíritu Santo convertía a las personas en forma maravillosa, y la iglesia crecía y crecía y crecía. Si bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Qué bendición son los mansos en la iglesia. Cuidado, que esto no quiere decir que podemos hacer lo que querramos con el manso, pero qué bendición son los mansos. Son un solaz. Son como un bálsamo. Cuando usted se sienta a conversar con un manso, usted se tranquiliza, porque siempre tiene palabras de ánimo, palabras de buena fe. Siempre está pensando bien de los demás y siempre está teniendo misericordia y amor por los demás. Sí. Y la iglesia primitiva, también la iglesia apostólica, era mansa y humilde, al igual que su maestro. ¿Cómo puede ser que nuestro maestro sea manso y humilde de corazón y nosotros seamos tan orgullosos, mis queridos hermanos? Tan orgullosos somos que no permitimos la acción del Espíritu Santo para que pueda transformar, y le resistimos al Espíritu Santo para que nuestro carácter, porque es lo único que vamos a llevar al cielo, es el carácter, sea transformado por la gracia de Cristo, para que podamos hablar como Él, pensar como Él y actuar como Él. Porque Jesucristo no vendrá en su segunda venida, mis queridos hermanos, hasta que la iglesia, o sea nosotros, pensemos y miremos y actuemos como Jesús. Lean lo que dice la sierva del Señor. La sierva del Señor dice que hasta que no vuelva otra vez la piedad primitiva. ¿Y saben de quién habla cuando dice la piedad primitiva? Se está refiriendo a esa iglesia que estuvo en el aposento alto, buscando, confesando, arrepintiéndose, perdonándose unos a los otros. De esa iglesia habla, de esa piedad primitiva. Dice, hasta que no vuelva la piedad primitiva a la iglesia, el Señor Jesús no vendrá. Así que, mis queridos hermanos, si queremos buscar poder, si queremos buscar realmente ser una iglesia que marque la diferencia, que marque huellas, que impresione corazones, tendremos que ir allí, a la iglesia primitiva. Tendremos que buscar al Espíritu Santo. Tendremos que reflejar el carácter de Cristo. Tendremos que pensar como Él, actuar como Él, vivir como Él. Versículo 6.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y aquí uno pensaría, bueno, aquí el Señor está diciendo que, bueno, algo tenemos que hacer. ¿Quién no ha sufrido injusticia? ¿Quién no sufre injusticia? Estamos en un mundo que cada vez está más destrozado, los valores, la moral, los principios morales se van degradando. Y cada vez parece que tienen más derecho los que andan en caminos inmorales o en el camino de la violencia que los que son mansos y humildes y respetan las leyes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Qué hermosa promesa. Qué certeza en cada promesa que hay. Si usted lee los versículos, porque a los que estaban llorando, a los mansos, le dice, van a recibir que la tierra por heredad. ¿Usted cree esto va a ser así? Claro, mis queridos hermanos, que esto va a ser así. A los que son pobres de espíritu, de ellos será el reino de los cielos. ¿Usted cree en esta promesa que el reino de los cielos será para nosotros? Amén, mis queridos hermanos. Amén. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Benditos los misericordiosos. Bienaventurados los limpios de corazón. Qué lindo es encontrar personas limpias de corazón. Vieron que a veces uno se acerca a personas y dirá, ¿y qué me quiso decir este hermano? ¿A dónde quiere llegar? Los limpios de corazón se muestran como son. Su corazón es amplio. No anda con entre líneas, con mensajes subliminares. Son limpios de corazón. Así como usted lo ve, es. En la casa, aquí en la iglesia, a donde sea, son limpios de corazón. Están libres de cualquier remordimiento de conciencia, porque están en buena relación, en una correcta relación con Jesús. Y no le están mintiendo al Espíritu Santo. Ayer hablamos de ese tema. Y no lo terminamos de agotar. Versículo 8, bienaventurados, versículo 9, bienaventurados los pacificadores. Y acá quiero hablar un poquito de los pacificadores. Qué gran bendición son también los pacificadores, mis queridos hermanos. Se tiene que llenar la iglesia de mansos y de pacificadores, de misericordiosos, de bondadosos. Mis queridos hermanos, cuando la iglesia esté llena de mansos, misericordiosos y de pacificadores, ¡wow! Eso va a ser un poder. Todo el mundo va a querer venir a Camarero, porque aquí encuentra el poder del Espíritu Santo. Aquí encuentra a Cristo realmente encarnado en la experiencia de cada uno de los hermanos y cada uno de los líderes de la iglesia. Les cuento una experiencia cortita y ya termino. Corría el año 2007. Estábamos trabajando con la iglesia de Glemon. ¿Se acuerda aquella iglesia que yo le dije, la primera que me tocó? Que la tomamos con 17 personas. Y después de 2 años y medio, 3, la dejamos con 120 miembros. Ya estaba para hacer iglesia. La iban a organizar como iglesia. Pero cuando estábamos en ese pináculo, ¿verdad? Agradeciéndole al Señor, nos dijeron, Víctor, ya tienes tu primer distrito. Y mi primer distrito era la iglesia de Manasa de Herdon. Pero iba en una circunstancia muy difícil a la iglesia. Habían tenido alguna dificultad con el pastor, no se habían logrado entender con el pastor. Qué triste cuando la iglesia no se puede entender con su pastor o el pastor no se puede entender con su iglesia. Y bueno, y la situación se fue aumentando y evidentemente el Espíritu Santo ahí no estaba allí, no había armonía allí. Hasta que un día el pastor lo sacaron de la plataforma. Le dijeron, pastor, usted no predica más aquí.
Y ahí nos trajeron a nosotros. Cuando llegamos el primer sábado, ese ambiente se cortaba con tijera. Ese sábado a la mañana se notaba que había tensión en los hermanos. Y estaban de un lado los que apoyaban al pastor y estaban de un lado los que decían, hicimos lo correcto. Así que había 2 ancianos que me dieron la bienvenida. Fueron los primeros que me vinieron a dar la bienvenida. Los demás ancianos no me llamaron. Siempre por lo general, cuando le dicen a la iglesia, el pastor va a venir, de acá le damos el número, llámenlo para saludarlo. Por lo general los ancianos dicen, pastor, no nos conocemos, pero ya nos vamos a conocer, y te saludan y te desean lo mejor y vamos a trabajar juntos. Bueno, de los 5 o 6 ancianos que había en esa iglesia, solamente 2 me llamaron. Don Antonio y don Mercedes, pacificadores de corazón. Estos hermanos, cuando la iglesia comenzó con ese conflicto a desbandarse y los hermanos ya no iban a la iglesia y la iglesia se empezó a disminuir en los miembros, ellos estaban allí con los hermanos tratando de apoyar a los hermanos, visitándolos. Así que cuando yo llegué, estos hermanos maravillosos, pastor, dice, tenemos que visitar esta familia que se han retirado de la iglesia después de la situación que ha pasado aquí. Así que allí todos los días, cada noche, ahí los hermanos, el hermano Mercedes, el hermano Antonio, me llevaban a los hermanos para orar, para visitarlos, para volver a traer las ovejas al redil. ¿Saben? El pacificador siempre tiende puentes. Siempre tiende puentes. Nunca los hace volar. A veces encontramos hermanos que en lugar de tender puentes van poniendo molotov o van poniendo minas terrestres, ¿no? Y algunas a veces uno no las nota y ¡pum! Y explotan allí. Pero el pacificador va tendiendo puentes, va restaurando, va animando, va suavizando, junto con el manso, van suavizando y van ayudando a la iglesia para que vaya teniendo una experiencia más fuerte y más sólida en Cristo Jesús. Y cuando aquellas ovejitas que son las más nuevas y la fe por allí les falta porque ven algunas cosas, y sí, iglesia perfecta, no hay ninguna, mis queridos hermanos. Si usted vino a buscar perfección, se equivocó de lugar, porque en la iglesia no hay perfección. Todos estamos buscando, como decíamos aquí, que clamaba por llegar a la estatura espiritual que el Señor espera. Estamos todos en la búsqueda. Pero para eso necesitamos que el Espíritu Santo trabaje. Y necesitamos que nosotros seamos sinceros para que el Espíritu Santo logre hacer esa obra maravillosa de transformación en nuestro carácter. Y podamos convertirnos en pacificadores. Y qué bendición son los pacificadores. Y para mí, allí en la iglesia de Manasa, qué bendición que eran estos 2 hermanos. Porque aún con los defectos y los errores de este servidor, ellos siempre estaban tendiendo puentes, siempre estaban restaurando, siempre estaban visitando, siempre estaban viendo lo mejor en las personas. El pacificador y el manso y humilde de corazón siempre están viendo lo mejor en los demás, no lo peor. Y siempre son hermanos. Siempre son hermanos, más allá de que tengan coincidencias o no coincidencias. Fíjense en cómo estaba el ambiente en la iglesia, que cuando llegué me decía, pastor, acá hay que hacer nombramiento. Le digo, pero hermanos, yo recién estoy llegando, no conozco la iglesia. No, pero queremos nombramiento porque hay que hacer cambios acá en la iglesia. Y la voz cantante la tenían los que ya habían hecho la travesura con el pastor. Así que bueno, fuimos a la asamblea. Digo, bueno, vamos a la asamblea a ver qué dice la iglesia. Así que bueno, fuimos a la asamblea. Así que prediqué cortito ese sábado, ¿verdad? Y entonces hicimos salir a todas las visitas, los amigos que nos visitaban, quedamos los miembros, analizamos, y bueno, al final fuimos a votación. ¿Va a haber nombramiento? Bueno, amén, se habrá nombramientos. Así que también, entonces ahí mismo, va a haber nombramiento, muy bien, entonces vamos a elegir
los miembros de la Junta de nombramiento. ¿Y saben quiénes eran los que tenían más votación, los votos más altos? El hermano Mercedes y el hermano Antonio, queridos por la iglesia, amados por la iglesia, porque estaban con el cuitado, porque estaban con el adolorido, porque estaban con el necesitado, porque estaban con todos aquellos que tenían alguna dificultad, tendiendo puentes, ayudando, mirando con los ojos de Jesús, actuando como actuaba Jesús. Pero cuando fuimos a la junta de nombramiento, ¿saben quiénes quedaron afuera? El hermano Antonio y el hermano Mercedes. Yo dije, epa, ¿qué pasó acá? Y le dije, hermanos, yo no los conozco a ustedes no me conocen, pero yo siento que el Espíritu Santo no está aquí. Discúlpenme que se los diga, pero yo siento que aquí está la mano humana, pero no el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que el hermano Mercedes y el hermano Antonio sean amados y queridos por la iglesia, por el ministerio que tantos años han hecho por la iglesia, y ahora aquí le decimos que no sirve? Yo les sugiero, mis hermanos, que oremos y clamemos por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo decide que el hermano Antonio o el hermano Mercedes no sean más ancianos, aceptaré esa voluntad. Y oré yo. Le pedí al Señor que nos ayudara a sacar el rencor, que nos ayudara a sacar todo aquello que no fuera del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Y volvimos de vuelta a la votación. Y allí estaban el hermano Mercedes y el hermano Antonio. La junta estaba siendo injusta con los hermanos Mercedes y Antonio. Pero por la gracia del Señor, el Espíritu Santo tocó los corazones y la cordura volvió al corazón de los hermanos. Y estuve 6 años maravillosos en Manazas. Y en esos 6 años trabajamos tan lindo con el hermano Mercedes, con el resto de los ancianos, pero con el hermano Mercedes y el hermano Antonio, aprendí de ellos. Fueron gamalieles para mí. Así que, mis queridos hermanos, oremos para que el Señor nos transforme en pacificadores, en manso y humilde. La iglesia lo necesita. Libertador San Martín lo necesita. El mundo necesita ver pacificadores en su casa, en la casa del Señor. Porque los mansos y los pacificadores actúan como la iglesia primitiva. Miran con los ojos de Jesús, actúan como actuaba Jesús y caminan como caminaba Jesús. Y entonces, mis queridos hermanos, va a temblar Camarero, como le vengo diciendo todos los días. Algo van a decir, hey, algo está sucediendo en Camarero, algo diferente hay en los hermanos de Camarero. Va a haber conmoción aquí en la comunidad, porque aquí está lleno de mansos y humildes, lleno de pacificadores, lleno de bienaventurados, porque de ellos serán el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, el tiempo se fue, la semana se ha ido. Ojalá que el Señor nos ayude para que todo esto que analizamos en la semana y lo que analizamos hoy no quede en sacos rotos. Que en lo personal podamos pedirle al Señor el colirio para poder tener una experiencia más fuerte, más poderosa en Cristo Jesús. No para ensalzarnos, sino para ser siervos y servir. No para sentirnos superiores, sino siempre para servir. Y si hubo algo que siempre destaqué del hermano Mercedes y del hermano Antonio, es espíritu de servicio y de amor y de cariño por su pastor
por sus hermanos, por sus semejantes. Ese es el poder que necesitamos en la iglesia, mis queridos hermanos. No el otro poder de la política, el otro poder de la envidia o de la crítica. No, ese poder necesita el mundo ver aquí, en Libertador San Martín, y en todas las iglesias de la República Argentina, y en toda Sudamérica y en todo el mundo. Y si eso se lograra, mis queridos hermanos, va a ver usted que la venida de Jesús va a estar más pronto de lo que nosotros pensamos. Yo en esta noche, siempre estoy con la mañana. Yo en esta noche quisiera orar, mis queridos hermanos. Ya es una de las últimas reuniones que tengo con ustedes y me gustaría orar. ¿Nos podemos poner de pie para orar? Querido bondadoso Padre que estás en los cielos, gracias por las hermosas y bonitas promesas de las bienaventuranzas. Queremos ser bienaventurados, Señor. Queremos recibir de tu gracia porque también la queremos compartir. Y los bienaventurados siempre comparten tu gracia. Somos inmerecedores de tu gracia, Señor. Somos inmerecedores de tu sangre, de tu sacrificio y de tu perdón. Pero al convertirnos en bienaventurados tuyos, Señor, queremos también ser portadores de dar gracias por aquellos que la necesitan. Ayúdanos a ser mansos, Señor. Ayúdanos a ser pacificadores. Todos necesitamos esto, Señor. Todos. Oh, Señor, que el colirio del Espíritu Santo entre en nosotros y nos ayude a ver aquellas cosas que afean nuestro carácter y que nos hacen reflejar de una forma tan terrible el carácter de Jesús. Si hay algo que tiene que predominar en nosotros es el carácter de Jesús, Señor. Te lo imploramos, Señor. Te pedimos, te imploramos que el Espíritu Santo nos ayude a ser conscientes de esto. Porque queremos, Señor, ser pacificadores. Queremos ser mansos y humildes para poder cumplir con nuestro ministerio como tú lo esperas. Y aquí todos los que estamos, Señor, tenemos una parte que cumplir en tu obra. Y si alguno no la hace, Señor, nadie la puede hacer por él. Y los bienaventurados, Señor, no relegan ni delegan ninguna responsabilidad. Siempre la asumen. Bendícenos, Señor. No queremos irnos vacíos como el fariseo allí en la sinagoga. Queremos irnos bendecidos, Señor, y aprobados como el publicano. Pero sé propicio a nosotros, Señor. Sé propicio a nosotros en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.